Buenos días desde mi casa. Estoy entrevistando hoy en este capítulo de Creer para Crecer. Y buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estés y de qué lugar del mundo nos estés viendo y escuchando. Hoy tengo el inmenso placer de presentar a mi amiga y a una estratega serial. Me encanta el perfil de Rita Galmarini, que además la admiro profundamente porque Rita es un ejemplo constante de que las mujeres podemos tenerlo todo y se reinventa y crece. Y hoy quiero un poco, además de presentarla y tener esta rica conversación, entender muchísimo mejor cuál es el proceso que ella sigue, porque yo veo que crece y crece y pueden seguirla en sus redes. Aquí en la cajita dejo toda su información, pero lo más importante es darte la bienvenida. Rita, gracias por estar hoy conmigo. Por favor, preséntate con nuestra audiencia. Ay, qué linda, Su. Bueno, inmenso placer de estar acá compartiendo con vos en este proyecto tan genuino y tan vos, esto de crecimiento y de expansión, sos vos. Así que para mí es un gran lujo y muy honrada de poder compartir este espacio con tu audiencia también. Que es nuestra, ¿no? Mi casa es tu casa, ¿no? Así digo yo en mi casa, aquí tienen su casa en México y así también digo con estos espacios. Rita, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos tu historia. Wow, qué linda pregunta, porque yo creo que en cada etapa que me preguntan esa pregunta, valga la redundancia, se me vienen un montón de imágenes a la cabeza y al alma. Y mi historia arranca siendo la niña que era en Córcega, una isla que está al sur de Francia. Esa etapa de mi vida me marcó mucho. Yo viví durante 5 años al sur de Francia, en esta isla, porque mis papás migraron buscando un futuro mejor. Parte de mi familia estaba allá, así que lo primero que con lo que yo me encontré, con el gran reto de mi vida, fue empezar a hablar un idioma distinto, ¿no? De un día para otro, siendo una niña de 5 años, y una cultura totalmente distinta. Pero como cuando uno es chiquito, se va moldando rápido y no tiene tanto miedo de apretar botones y de hacer cosas para experimentar, porque está justamente en esa etapa de curiosidad, mi mundo era como muy diferente a lo que hoy yo conozco como el mundo de mi sobrino o del resto de las personas con las que tengo el placer de compartir. Yo crecí en la campiña francesa. De hecho, siempre digo que mi historia fue muy similar a Heidi. O sea, mi papá era pastor de ovejas. Claro. Mi papá durante esa época trabajaba con lo que podía, trabajaba con mi tío, entonces era pastor de ovejas y literal íbamos a la campiña a buscar las ovejas y bueno, había una serie de historias ahí muy lindas. Entonces mi historia empieza en Córcega, o lo que yo recuerdo, y después venirnos a la Argentina nuevamente, después de 5 años de haber hecho la escuela por primera vez allá, de haber hecho mis amigos, y eso fue un golpe retador para mí, porque yo no me quería volver, porque le decía a mis papás, yo no voy a hacer amigos, yo no voy a conocer a nadie, porque era muy tímida, realmente a mí me costaba muchísimo hablar, yo me escondía de la gente. Y siempre cuento esta historia porque a veces me dicen, no, pero a vos, vos no tenés miedo, vos no tenés vergüenza. Y yo, sí la tengo. Lo que pasa es que el deseo por crecer, el deseo de evolucionar, era mucho más fuerte. Y eso hizo que pudiera sortear muchos obstáculos y ver la manera estratégica de alcanzar esos retos. Bueno, ahí nos vinimos a Argentina y bueno, empezó como toda mi carrera y mi formación internacional, ¿no? Porque terminé la facultad y demás, pero me formo muchísimo, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Siempre asistimos a mentorías, cursos, eventos y demás. Y bueno, formé mi consultora, que es mi tercera empresa, porque fracasé 2 veces antes siendo muy chica. Una vez teniendo una marca de ropa que creé cuando estaba en la facultad para vender ropa de danza a mis amigos, a mis colegas y demás. Y después una pizzería que puse con mi hermano, que fue, como siempre digo, un doctorado en todo lo que no hay que hacer con un emprendimiento. Lo hicimos y bueno, y fundimos la empresa teniendo 21 años, 22 años, pero me aprendí muchísimo.
Y después de unos años creamos Publicis, que es nuestra consultora de branding, que ya lleva 12 años, con Juan Pablo, que es mi socio y pareja. Y a partir de ahí fuimos creando nuevas marcas también. Hace poquito Biluxi, que es una marca de eventos, que nace también para poder ayudar a líderes y empresarios de alto valor a poder comunicar su valor percibido. Qué belleza, ¿no? Y cómo ha pasado el tiempo y cómo ha ido cambiando esa Rita niña de la campiña francesa a dónde estás hoy y a las cosas que estás creyendo. Y Juan Pablo, que es un lindo también, tremenda pareja. Esto, como dicen los gringos, una power couple, ¿no? Una pareja potente, ¿no? Porque los dos son unos lindísimos. Qué belleza, Rita. Y cuéntame un poco, ¿qué significa para ti crecer? Crecer para cada persona tiene un significado diferente y tiene un significado especial, y yo creo que el momento de tu vida también le da un significado diferente a esa palabra, que puede ser tan amplia, pero que al final tiene un impacto emocional importante. ¿Qué significa crecer para ti? Para mí crecer significa abrazar todo tu pasado, abrazarlo, o sea, aceptar ese pasado, abrazarlo y tener una nueva mirada, ¿no? Que sea más expansiva, que te haga sentido, porque al moverte, al correrte de ese lugar del pasado, ¿no? Donde estabas, hay muchos retos en los que nos sentimos muchas veces culpables de lo que hicimos antes, o hubiese empezado antes, hubiera hecho esto, ¿no? Pero en realidad ese pasado hizo que vos también saltaras o que fuera parte, ¿no? De tu historia. Entonces yo creo que tiene que ver el crecimiento con aprender a abrazar quienes fuimos antes y agradecerle, ¿no? Yo siempre que hago, como escribo mucho y voy buscando ejercicios que me permitan ver esa evolución, porque a veces uno en el día a día no es del todo consciente. Claro. Y es muy importante llevar un registro del crecimiento que uno tiene. Primero entender qué es el crecimiento para cada uno y en función de eso registrarlo, ¿no? Entonces, cuando aparece el síndrome del impostor, que todos estamos, ¿no? Y a veces un poquito más, a veces un poquito menos, aparece, digo, bueno, a ver cuáles son los hitos concretamente que yo marqué y que me hacen a mí sentir que yo crecí, que evolucioné, abrazando ese pasado, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es eso, tiene que ver como entender y reconocer en mi caso es como a la Rita del año pasado, agradecerle también a dónde me trajo hoy. ¡Qué belleza! Y tengo varios puntos que tocar ahí, pero me quiero regresar a la culpa. Tú dices que a veces tenemos culpa. Cuéntanos cómo manejas la culpa, porque es difícil, ¿no? A veces está en tu subconsciente y a veces ni siquiera sabes que la tienes. Cuéntame un poco de ese pensamiento. Exploremos un poco por ahí. Me encanta, es una pregunta interesante porque hay diferentes disparadores de la culpa. En mi caso, hablo de lo mío, ¿no? Claro. Yo noté durante un tiempo que a mí me daba mucha culpa el éxito, mucha culpa. ¿Y cómo te diste cuenta? Me generaba remordimiento, porque cuando alcanzaba un hito, inmediatamente me sentía como vacía o me sentía que no tenía que mostrarlo o que le podía generar algo malo al otro. Y me empecé a sentir como muy mal porque iba alcanzando hitos, porque me ponía metas, trabajaba en mi estrategia, generaba el hito y después decía como no lograba disfrutar ese éxito. Y el éxito para cada uno es distinto. A veces el éxito es haber hecho una torta de chocolate y que te salga bien. Eso ya puede ser éxito en ese momento, en ese día. Pero la sensación era como, no lo estoy disfrutando. Entonces me empecé a dar cuenta que era porque sentía que tenía que compartirlo con las personas correctas también y que cada éxito le repercute a tu entorno de una manera distinta, pero no por eso vos tenés que dejar de disfrutarlo, ¿no? Entonces, esa culpa la empecé a detectar cuando aparecía y con quiénes aparecía, ¿sí? ¿Qué me aparecía a mí en la mente? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa creencia? Porque a veces uno, no sé, comparte en un grupo de amigos algo que te pasó y vos sentís que del otro lado hay como una resistencia. Claro. Y entonces te genera culpa. Decís, ¿pero cómo? Pero en realidad es una percepción tuya tal vez, o tal vez del otro, no pasa nada, pero vos al otro no puedes cambiar al otro.
Lo que vos podés hacer es gestionar lo que te pasa. Y empecé a entender y empecé a cambiar mi discurso interno, porque esa es una conversación, una narrativa interna que uno tiene. Por eso las creencias, cuando son limitantes, las tenemos que detectar para cambiar la narrativa. Esa narrativa interna, que casualmente tiene mucho que ver con la gestión y estrategia de marca, que es lo que trabajamos en la consultora y yo también con mi marca personal, empecé a decir, pero a ver, el éxito, cuando lo compartimos, se expande. Y el éxito, cuando lo compartimos, se contagia, ¿no? Entonces, si es justamente éxito, la palabra te lo está diciendo, es algo bueno, es algo positivo, es algo expansivo, ¿sí? Entonces empezar a disfrutarlo y reconocerlo desde ese lado. Porque ganar más dinero me generaba culpa y es como que enseguida parecía que tenía que compensar de otra manera. Si me iba bien con una nota o lo que fuera, ya parecía como que no era su... O sea, como que generaba eso, ¿no? Y noto mucho eso también, que en el desarrollo de las marcas personales o los dueños de negocio, también tienen en distintas instancias ese remordimiento o esa culpa. Cuando se toman vacaciones tienen culpa porque no están trabajando. Cuando están trabajando mucho tienen culpa porque no están viendo a sus hijos. ¿No? Entonces, empezar a reconocer de dónde viene y cuál es la narrativa que podemos cambiar, obviamente siempre para bien, ¿no? Siempre para que sea positivo. Sí, también hay indicadores que diciendo, bueno, por acá evidentemente no es, pero sí detectar mucho eso. Claro. Qué impresionante, porque tocas varios puntos que de verdad me resuenan. O sea, hay muchísimas mujeres, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Yo siento que yo tuve alguna culpa cuando trabajaba y criaba a mi hija, ¿no? Y esto es, muchas mujeres tienen esa culpa. O porque ahora vivo en la playa y digo, o sea, ya no me siento tan culpable, ¿verdad? Ya se me quitó. pero es un concepto muy interesante. Y el otro concepto al que quiero regresar es, hablaste un poco del síndrome del impostor y me decías al principio que eras tímida, ¿no? Entonces, ¿cómo venciste esto y qué tips nos puedes dar? Porque yo creo que el síndrome del impostor no tiene género y eso es algo importante, ¿no? Se habla mucho de, no, las mujeres tenemos el síndrome del impostor. Yo, no, señor, esto es humano. El ser humano tiene síndrome del impostor. Cuéntame un poquito cómo hiciste o cuáles fueron tus aprendizajes, qué podrías compartirnos. Mira, qué linda pregunta, también me encanta porque no lo había pensado como esta analogía, pero te lo voy a decir así. Yo tengo la piel mega blanca, Su. Vos me conocés, o sea, soy blanca, piel de porcelana hermosa. Gracias, pero mi trauma siempre había sido, y lo digo en pasado, era que yo iba a la playa y sentía que yo me tenía que carbonizar al sol. Imagínate, quedaba como un lagarto rojo porque no había chance, ¿no? Hasta que después de querer forzar eso, me di cuenta de que no era mi tipo de piel para estar expuesta al nivel que yo quería, que era como, ¿no? O sea, broncearme y ser caribeña, ¿no? Y tener como, no iba a poder pasar. Entonces entendí que tenía que cambiar la mentalidad y cambiar la forma y aceptar lo que ya vive en mí. Yo no puedo cambiar toda mi piel, pero puedo trabajar progresivamente, estar en el sol, si quiero, si deseo, qué me va a hacer sentir eso y demás. Con la parte de la timidez pasa lo mismo. Yo no dejé de ser tímida. Yo no dejé de tener vergüenza. Está ahí, está como a veces un poco aflora más. Y digo, ¿para qué me metí en esto? O sea, ¿por qué? Si yo podría estar tranquila y escondida. ¿Por qué? Pero cuando yo conecto con el propósito que tengo y con lo feliz que me hace, eso me hace generar las herramientas ¿no? Entonces, es empezar a pensar para qué sí quieres hacer eso o qué sí te conecta, ¿no? En mi caso, la comunicación, yo tengo 37, o sea que hace casi unos cuantos años atrás, voy a decirlo así, yo tenía 16 años cuando por primera vez hice comedia musical. Pero yo en mi mente, cuando yo era muy chiquita, yo iba por el Prado, iba cantando, y cantaba, pero yo a escondidas lo hacía. Yo siempre quise ir a música, a teatro, a danza, pero yo no iba porque me daba vergüenza.
Me daba muchísima vergüenza ir. Tenía miedo de sociabilizar, tenía miedo de que me digan algo, tenía miedo de estar y de aparecer, tenía muchísimo miedo. Cuando de grande un amigo me dice, no, empecé comedia musical, yo dije, esta es la mía, tipo, vamos juntos. Yo me sentía como protegida porque iba con alguien conocido. Pisé ese estudio, me hicieron cantar por primera vez, yo nunca me había escuchado delante de alguien. Uno suena muy distinto cuando canta solo a cuando canta delante de alguien. Sí. Y me acuerdo que lloré, fue como, quedé congelada, todos se levantaron a aplaudir porque yo era la que se escondía, yo era la que estaba calladita, yo nunca iba, ¿viste? Y cuando nos tocó como a cada uno cantar, se sorprendieron, ¿no? Y ahí fue como que empecé a decir, yo tengo algo para decir, yo tengo algo para expresar, esto quiero hacerlo como parte de mi vida. Y descubrí que cuando uno construye un negocio, el negocio está para darte la vida que vos querés y no para que vos le des la vida a tu negocio. Así que así empezó la consultora. Yo al principio pensaba, bueno, voy a hacer un desarrollo o voy a hacer una empresa que me permita tener dinero y cuando yo tenga el suficiente dinero voy a poder tener libertad para hacer lo que quiera. Grave error, porque eso me costó que renunciara a muchas cosas que me gustaban, las dejé de lado y me enfermé. Me enfermé, tuve una crisis, un ataque de pánico, terminé en el sanatorio, porque yo había dejado todo lo que me gustaba pensando en que tenía que recaudar dinero para poder algún día dedicarme libremente a lo que amaba. Hasta que entendí que era al revés, que era convertir tu negocio en lo que amás hacer, en tu propósito, para vivir de lo que amás hacer, y eso te va a dar rentabilidad económica y emocional. Y así fue que pivoteamos Publicide después de unos años y empezamos a construir otras marcas adicionales alrededor de él, ¿no? Claro, y es que es un proceso, ¿no? Y te tiene que caer el 20, como se dice en México, ¿no? Tiene que caerte que dices, ajá, ya entendí, porque lo lees, te lo dice la gente, pero uno siempre cree que sabe y que está seguro de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces ahí también hay un proceso importante de decir, bueno, ¿cómo pruebo y cómo voy viendo? Pero cuéntame un poquito, Rita, y hablábamos antes de cámara, que algo de tu nuevo proyecto de Biluxi, me encantó este proyecto que acabas de lanzar y tu propuesta. Cuéntame un poquito cómo fue el proceso, porque me pareció súper interesante y me encanta para compartir con todos los que nos están viendo. ¿Cómo fue ese proceso de empezar algo solamente por tu intuición, por decir, mira, esto me movió y aquí voy, ¿no? Bueno, estábamos en un cuarto de hotel con Juan Pablo, que es mi socio, mi pareja, que me mencionaba recién. Estábamos en España, en un cuarto de hotel, y estábamos los dos conversando de las cosas que podemos hacer, de la proyección, de todos los objetivos que teníamos. Y ya varios objetivos en el año ya se habían cumplido, teníamos otros para el fin de año, para el año que viene y demás. Y de golpe se nos ocurre, como yo lo menciono, se lo menciono a él, como lo de un evento, hacer un workshop. Y después dije, voy a mandar ese mensaje. Agarré y escribí un mensaje a una cliente y le puse evento exclusivo para líderes de alto valor, y puse cóctel de bienvenida, sesión de fotos privada para la persona para que se lleve esa foto de marca personal, no sé qué otra cosa más, punto. O sea, no mucha más información, reserva tu inscripción y tu lugar. Esa persona me dijo que sí, e hicimos la primer venta sin tener un naming, un nombre, una página web. Pero lo más loco, Su, es que no teníamos fecha, no teníamos lugar. La persona compró, que es cliente, compró algo que no sabía cuándo se iba a hacer, a qué hora, cuánto iba a durar, quiénes iban a ser los speakers, nada, nada. Porque de hecho tampoco lo sabíamos nosotros, porque fue una prueba piloto, ¿no? Lanzamos como esa comunicación a varias personas de nuestro grupo de WhatsApp y esa semana vendimos 15 entradas. Fueron la preventa, ¿no? Dijimos, o sea, acá esto tiene como, o sea, acabamos de vender 15 entradas de algo que no, o sea, y aparte queríamos hacer algo muy exclusivo, reducido, como muy mastermind, y ahí surge como la idea, ¿no? Eso lo montamos, como te digo, en 2 meses,
de esa idea en el hotel a que se hizo el evento fueron 2 meses. Cuando volvimos de España dijimos, bueno, vamos a crear el naming, a hacer todo el desarrollo de la marca. Obviamente nos tenemos la consultora, así que hacemos y nos dedicamos a eso. Y cuando íbamos a registrar el primer nombre, estaba ocupado, no se podía. Así que qué importante que registren sus nombres y sus naming, por más que hagan un evento, lo que fuera, es importantísimo. Así que eso nos demoró un poco más, todas las gráficas, todo el dominio y demás. Así que tuvimos muy poquito tiempo de salir a vender el resto de los cupos y fue un éxito. O sea, logramos, Biluxi es el nombre que quedó, que es Biluxi, sé una persona de alto valor, ¿no? Bi de ser, y Luxury, que lo agregamos, lo achicamos a Luxi para que sea un neologismo, ¿sí? Y este naming significa ser una persona de alto valor. Así fue que creamos este evento, un evento con un formato totalmente distinto, disruptivo. En nuestras redes pueden ver también el contenido, es @biluxi.ok, nos pueden seguir ahí y ver un poquito de qué se trató. Y esto recién empieza porque la verdad es que nos agitaron y nos arengaron, como decimos nosotros, para que sigamos próximos años. Así que de la nada, una idea que surgió en un cuarto de hotel, se logró hacer un evento de muchísimo valor, de mucho impacto. Trajimos speakers como Guillermo González Pimiento de Colombia, Connie Ansaldi de Buenos Aires, y estuvimos Juan Pablo, Marilí Massa, que es una fotógrafa, y yo como speaker, y fue espectacular. Así que bueno, la idea es que pueda la gente también inspirarse, como que a veces no hay que esperar como muchísimo tiempo para desarrollar cosas. Si tenés la intuición, si tenés la experiencia, aprende también a lanzarte y hacer algo, porque esa intuición también nos viene a traer información, ¿no? Y el poder de la acción, ¿no? Porque a veces tenemos la intuición y estamos llenos de ideas, pero no damos ese paso. Todo empieza con una decisión, ¿no? Y yo no sé si has visto ese video que inicia un tipo bailando como en una pradera y al rato se le une otro y al rato otro. Sí, es espectacular. Un movimiento, ¿no? Tu acción detona movimiento en otros también. Y en este caso, pues creó un negocio que me parece bien interesante. ¿Y cómo se convierte alguien en una persona de valor? Rita, tú que eres experta en marcas y en estratega de marcas, y que estás creando todo este concepto fabuloso, y que además tú eres un vivo ejemplo de una persona que ha creado y capturado valor. ¿Cómo se hace para ser una persona de valor? Lo primero que nos preguntamos cuando creamos este evento era eso, ¿no? O sea, porque temáticas de evento habían un montón que podríamos haber hecho, pero decía, ¿cuál fue nuestra transformación? ¿Cuál fue nuestro crecimiento? ¿Cuál fue todo este desarrollo que nosotros venimos haciendo durante años? Y sobre todo, ¿qué es lo que más impactó en nuestras vidas a lo largo de estos años? Y el significado de ese impacto positivo. Nosotros notamos que es el valor, ¿no? El de ser una persona de alto valor. Cuando hablamos de marca personal, hablamos de que uno es el negocio, de ser uno el buen negocio para su pareja, de uno ser buen negocio para sus padres, de uno ser buen negocio para sus socios, uno ser buen negocio para sus clientes, y empieza por uno. Uno tiene que ser un buen negocio para uno mismo, y ese es el reto más importante. Cuando definimos esto de cómo es ser una persona de alto valor, una persona de alto valor es una persona que tiene mentalidad de estratega, es una persona que siempre busca la manera de crear soluciones, de buscar creativamente, digamos, crear y desarrollar productos y servicios. Pero el otro día estaba en una clase de danza y me encantó lo que dijo el profe. Estábamos haciendo un acorio y él hace un movimiento y nos dice, cuando hacen ese movimiento no es rígido, sino que hacen así y queda una estela. Y yo dije, qué lindo, esa estela que queda es para mí cuando uno conoce a alguien y esa persona te deja una estela, ¿ves? Se va y queda algo, queda como ese destello, te marcó y te generó impacto y te hizo sentir valioso. Para mí eso es una persona de alto valor. Para mí no tiene que ver con el lujo material, que también está bueno y también nos encantan las cosas de lujo, sino con el valor que uno le puede aportar a un ser humano. Y eso es transversal a cualquier vínculo. Un ejemplo que te doy. Nosotros estábamos en el hotel en España
y hubo un malentendido con el check-in, nosotros llegamos súper tarde, entonces le digo a la chica, mira, yo perdí el vuelo, o sea, tenía que haber llegado a las 10 de la mañana, son las 11 de la noche, yo sola tomé el vuelo porque Juanpi sí pudo tomarlo y yo no, entonces estoy muy cansada, te pido, mira, te pago el hospedaje, te pago con dólares. Y me dice, no aceptamos dólares, solo euros. Y le digo, mira, no me puedo ir hasta el aeropuerto a una casa de cambio, son las 11:30 de la noche, ya está todo cerrado, te pido por favor que hagas algo, te dejo todos los dólares, te dejo de más, y vos mañana, o sea, yo mañana los busco. Y no había caso, estaba cerradísima. Y por un momento me dio unas ganas, de agarrar y romper todo, ¿viste? De decir, ay, o sea, decir todas las malas palabras de vida por haber en arameo, ¿viste? En lo que sea. Y recordé que uno nunca sabe las vueltas de la vida y que uno nunca sabe lo que pasa por la mente de esa persona y lo que en realidad le pasa, que tal vez es que tiene miedo de romper las reglas o que está asustada. Así que respiré, me calmé, le dije nuevamente, le di varias opciones, mira, a mí se me ocurre que podemos hacer esto, te doy esta otra opción, ¿qué se te ocurre a vos? Nada, llegamos a la conclusión, lo pudimos solucionar, pero para mí eso es también ser una persona de alto valor, es decir, que ante situaciones extremas creo que sale nuestra verdadera esencia también, ¿no? Y cómo queremos accionar y cómo queremos impactar en el otro. Porque de eso también depende nuestra marca personal, no es solamente con nuestro cliente. Nuestra marca personal es 100% todo el tiempo con todo el mundo. Congruencia. Porque eso habla de nosotros. ¿No? Congruencia entre lo que dices y lo que haces. Exacto, así es. Qué belleza, qué bonito ejemplo, porque la verdad es que a veces el estrés o situaciones adversas te hacen reaccionar de una manera que no es la manera en la que quisieras, pero simplemente pues a veces entramos en pánico y reaccionas, ¿no? Pero qué interesante poder tener ese autocontrol y poder encontrar esa estela. Me encantó lo de la estela. Lo de la estela, está bueno. Es un legado, o sea, cómo construyes un legado y lo que dejas en los demás, pero me encantó la palabra estela también. Rita, ¿con qué sueñas? Wow, muchas cosas. Impactar la vida de las personas y hacerlas sentir valiosas, eso es algo que me genera mucha gratificación. Y me pregunto por qué no es de altruista, de ay, qué adorable esa Rita, no. Tiene que, claro, porque hay un interés ahí, hay un interés propio, egoísta, si se quiere, al hacer eso. Y pienso ¿por qué? Y siento que es porque a mí me gusta que me traten así. A mí me gusta que me traten bien, que me traten de manera amorosa, que me exijan. Por ejemplo, mi profe del gym, me encanta que me exija, me encanta que nos hagamos bromas, pero me encanta que haya un acompañamiento amoroso detrás. Y pienso que todas las personas podemos tener ese acompañamiento y podemos recibir ese trato y podemos dar ese trato. Y me doy cuenta que cuando yo no recibo ese trato me hace sentir mal, me hace sentir incómoda, ya sea en una relación comercial. Ya de por sí ya no me pasa con mis clientes porque empecé a elegir los clientes hace muchos años y trabajo con las personas que realmente quiero, pero a veces te toca un proveedor o incluso como esto, una gestión en un evento, en un hotel, en una compra, lo que sea, y a mí me gusta que me traten bien. Entonces, generar impacto positivo significa que de algún modo la otra persona puede sentirse valiosa, que no es lo mismo que montarse al ego, no es lo mismo. Una persona que se siente valiosa, es una persona que está dispuesta a ayudar, porque se siente valiosa, no tiene miedo de que le saquen o le quiten algo, porque se siente de valor, no siente que vaya a perder valor si ayuda, al contrario, sabe que incrementa su valor. Una persona que se siente de valor sabe que no corre riesgos, no es un riesgo en el sentido de que mi valor percibido va a disminuir o qué va a creer o qué va a pensar, no, porque se siente bien. Y cuando estamos con esa energía, cuando estamos con esa mentalidad, somos capaces
de impactar, somos capaces de ayudar, somos capaces de crear y de divertirnos en el proceso. Porque vinimos acá, a este mundo, a pasarla espectacular, a comer rico, a divertirnos, a estar con amigos, a abrazarnos, a jugar, a salir a cantar o lo que fuera. Que la verdad que la vida es esto, es todas estas experiencias que podemos crear y diseñar para pasarla bien. Qué bonito. Me encantaría que me cantes una canción, pero creo que no tengo el tiempo. Pero un mensaje final para nuestra audiencia, Rita. Ha sido una conversación maravillosa. Me va a encantar hacer otra porque yo sé que tú eres muy organizada con el tiempo. Entonces me va a encantar entender ese proceso, pero ya ese es otro capítulo. Pero cuéntame un poco de reflexiones finales. ¿Cómo quieres cerrar este episodio tan bonito donde nos has abierto tu corazón? Que te agradezco esa apertura y esa confianza y sobre todo estos tips maravillosos que nos ayudan a crecer a todos. Bueno, primero agradecerte a vos por el espacio, por crear algo así de alto valor, de alto impacto, agradecida por esto. Y vos mencionaste algo del tiempo, ¿no? De la gestión del tiempo o de cómo administrarlo. Me decís, sos muy organizada. En realidad yo me di cuenta que a mí me gustaban hacer muchas cosas y siempre decía, ay, no tengo tiempo, ay, no puedo. No es que no tengo tiempo. Me empecé a dar cuenta que no era que no tenía tiempo, todos tenemos la misma cantidad de horas, es que no era mi prioridad. Así que desarrollé una metodología, como todo lo que hago es estrategia, digo, bueno, a ver, ¿cómo hago estratégicamente para hacer lo que quiero? Todo lo que quiero, no solamente a nivel empresarial, laboral y demás. Y desarrollé esa estrategia y es básicamente que ahora podemos regalar a la audiencia, es un ebook que tengo que se llama Lidera tu tiempo, que tiene que ver con qué. Si no está en agenda, no sucede. O sea que yo pongo en agenda todo. El día que voy al gimnasio, el día que voy al médico, el día que voy a visitar a una amiga, esta reunión, este espacio, o sea, todo está en agenda. Si no está en agenda, no va a pasar, porque no es tu prioridad. Si no está en agenda, no sucede, porque no es prioridad. Si no es prioridad, que lo haga alguien más. Si no es prioridad, que lo haga alguien más. Y eso es la parte de delegar. Lo que no te gusta, lo que te genera estrés, lo que no es para vos, en lo que sos bueno pero que no te encanta, aprender a delegarlo. Y eso hizo que yo pudiera poner en mi agenda todas las cosas que quiero hacer. Yo trabajo en un horario específico, tengo mis momentos, yo sé cómo quiero trabajar, entonces no me lleno la agenda con un montón de cosas, aunque tenga más tiempo, no lo hago, porque respeto esos espacios emocionales también. Tengo mis horas de danza, de entrenamiento físico, mis sesiones de coaching, mis sesiones de diversión, o sea, tengo todo porque justamente sé que se puede diseñar la vida que uno quiere y que tu negocio esté diseñado. Así como diseñamos el modelo de negocio, yo diseñé el modelo de vida para que me lo permita. Que trabaje para ti. Pues muchísimas gracias, ha sido de verdad un rato espectacular de verte, de entender un poquito más de ese proceso, de ver cómo tú has ido tejiendo ese crecimiento y cómo has ido evolucionando en el tiempo y sobre todo de ver cómo hoy estás creando esa estela cuando nos compartes un poco de cómo lo has logrado y qué es lo que es importante para ti, porque todas estas cosas inspiran y tocan corazones y de repente hay alguien que nos está mirando ahorita en la audiencia que dice, qué buen consejo, esto puede cambiar el curso de mi vida y ojalá así sea. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Este es un espacio más de creer para crecer, porque es que hay que creer primero y luego establecer un proceso y dar seguimiento, porque como vieron es un proceso que va evolucionando y va cambiando en el tiempo. Muchísimas gracias a todos, saludos y gracias Rita, chao.